Muy bien, vamos a continuar. Nuevamente, bienvenidos a clases. Estamos en lo que es el territorio mesoamericano. Habíamos hablado el día de ayer que este es un elemento fundamental para ustedes, el poder conocer por la situación de su carrera, ¿verdad? Que a eso se dedican ustedes, a la observancia de todo lo que corresponde a a los orígenes de las civilizaciones, pero en especial, ¿verdad? Les decía que prestamos atención a ello porque es el origen de la nuestra como tal. Habíamos dicho, ¿verdad?, que Centroamérica comprende una extensión grande de territorio centroamericano que no se debe de confundir, ¿verdad?, como tal, pero más sin embargo que sí abarca en su mayoría ese territorio como tal. Dentro de las culturas que se desarrollan y que tienen una similitud con la cultura maya, encontramos a las culturas precolombinas, las asentadas como tal, ¿verdad? En el territorio mexicano, algunas en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras y El Salvador, asentamientos de los mismos. Por lo tanto, vamos a encontrar que esta data es del siglo 26 antes de Cristo, y cómo cada una, ¿verdad? Fue alguna expandiéndose y otra definitivamente, ¿verdad? Teniendo un deterioro hasta tener el desaparecimiento de la misma. Habíamos avanzado en relación a que las culturas mesoamericanas tenían pues una forma distintiva de cómo establecer su idioma, su educación, su ocupación, su desarrollo social como tal, en el cual nosotros dijimos, ¿verdad?, que todo grupo social pues tiene la necesidad de tener a alguien que los vaya a dirigir, que lleve a cabo, ¿verdad?, esa organización o esa estructura que se debe de mantener, y por lo tanto habíamos establecido, ¿verdad?, que dentro de la historia mesoamericana se comprenden a varios periodos. Dentro de los periodos tenemos al preclásico, al clásico y al posclásico, de los cuales nosotros vamos a dividirlos asimismo a estos periodos como tal. La importancia de los mismos es ese avance que desarrollaron como civilización, ese avance que dejaron como legado que hasta hoy en día, ¿verdad?, nosotros podemos encontrar. Ya habíamos hecho la asociación, ¿verdad?, con los datos en cultura guatemalteca, que no es más que la misma esencia de lo que nosotros estamos acá desarrollando. También vimos que este periodo, tanto el preclásico como el clásico y el postclásico, pues van a tener, ¿verdad?, esos auges, y que de ello nosotros vamos a comprender cómo algunos fueron deteriorándose y otros salieron, ¿verdad?, a flote. Ya de ello nosotros habíamos también mencionado ese desplazamiento que ha tenido el ser humano desde sus inicios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de del hombre primitivo, ¿verdad?, que fue desplazándose de lugar en lugar, que no tenía un asentamiento, que no tenía, por ejemplo, una situación establecida en territorio donde vivir, o que los instrumentos que utilizaba, por ejemplo, para sus alimentos, los utilizaba en el instante y luego los dejaba, ¿verdad? Los desechaba y seguía su camino. O sea, sobre estas ideas es como nosotros vemos que todo ser humano ha ido evolucionando. Con ello, entonces, nosotros habíamos llegado a un periodo preclásico. En el periodo preclásico establecimos las fechas de cómo se fueron dando, y también vimos que estos asentamientos que ellos buscan tienen tres características distintivas: tener los elementos básicos como son agua y alimento, que el suelo fuera pues habitable, ¿verdad? Y que en un momento determinado pues tuvieran un resguardo para ellos permanecer en estos aspectos. Hasta después que ya empiezan a conformarse como un grupo social establecido. Ahí ya cambia esa situación. Entonces, acá nos habíamos quedado, ¿verdad?, en el periodo epiclásico. Inicia con la caída de Teotihuacán, la gran ciudad mesoamericana, producto de grandes sequías que acarrearon catástrofe social y política. Cuando entablamos nosotros que existe una sequía
lo que nosotros hoy en día vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, por tormentas, por huracanes y cuestiones como esas, que son catástrofes naturales, pues traen un desequilibrio al grupo social en el cual se esté involucrado. Y no solamente esa situación, el desequilibrio social, pues definitivamente trae con ello mortandad, trae pobreza, trae, por ejemplo, el desequilibrio económico, la escasez de los recursos que se necesitan como tal. Entonces todo ello viene a sumar, ¿verdad? Esos problemas sociales que toda cultura, que toda sociedad en algún momento padece. Y siempre voy a traer a colación lo que nosotros vivimos hoy en día, ¿verdad? Con esta situación de la pandemia, ¿cuántas personas murieron? O sea, prácticamente la sociedad fue otra vez mermada, ¿verdad? Si nosotros pensamos en las sobrepoblaciones que existían, por ejemplo, en algunos lugares, pues les he comentado siempre, ¿verdad? Que existe un autor que dice, ¿verdad? Que él bendice las epidemias y las catástrofes naturales porque vienen a mermar a la población. Entonces, viéndolo desde un punto de vista social y no de forma romántica, ¿verdad? Un romanticismo, pues establecemos, ¿verdad? Que todo es un equilibrio que se mantiene. Entonces, dentro de lo mismo, en el periodo epiclásico vamos a encontrar, ¿verdad? Esos problemas que se presentan, de los cuales hacen que estos grupos sociales vuelvan y necesiten salir a explorar otros territorios, invadir otros territorios o defender el propio territorio. Y entonces aquí surgen las culturas militaristas, las culturas hostiles, el preludio a la formación de las culturas del periodo postclásico. Para muchos historiadores, pues no representa realmente un periodo propiamente, sino el final del periodo tardío clásico. ¿Por qué vamos a referirnos a ello? Porque si bien es cierto, les decía, si sufrieron enfermedades, definitivamente pues ya la población estaba mermada, o sea, no era mucho. Si en algún momento sufrieron de alguna pandemia o alguna epidemia, pues también la población mermó, ya no era mucha. Si sufrieron, por ejemplo, de escasez en relación a, sufrieron de escasez de alimentos, o sea, hambruna como tal, pues muchos, ¿verdad? Estaban debilitados y murieron. Y otros debilitados como para no poder defender, por ejemplo, su territorio. Por ello es que surgen ya esta parte de lo que es el aspecto militar. Una, en el periodo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el romano, en el greco, en el periodo egipcio, ya se hablaba mucho de estos elementos militares o este grupo social militar, porque tenían que defender el perímetro de su territorio, ¿verdad? Y en su momento nosotros fuimos parte de ese sometimiento, por ejemplo, con los españoles. Cuando vienen los españoles, pues ya vienen a encontrar a un grupo maya, pues ya débil en muchos aspectos. Vuelvo a repetir, débil porque habían pasado sequías, débil porque habían pasado hambrunas, escasez, débil porque ya había mermado la población que existía como tal. No pensemos en un momento determinado solo débil, ¿verdad? En forma física, sino en forma de conjunto, ¿verdad? De estructura social como tal. Con ello, aparte de ser militaristas, nosotros conocemos esta palabra, ¿verdad? Hostil. Y esta palabra hostil ya nos presenta a nosotros que muestra, ¿verdad? Cuestiones crueles, cuestiones muy malas, ¿verdad? Y ya ahí, entonces ya se está presentando estos aspectos que hoy en día nosotros vivimos a través de la sociedad en forma general. Un ejemplo de ello, siempre me gusta hacer la mención, ¿verdad?, de lo antiguo a lo presente, para que creamos nosotros un contexto real de lo que en las épocas antiguas ya se tenían a la época actual. Si bien es cierto, por ejemplo, antes se utilizaban mucho los sacrificios, ¿verdad? Eran sacrificios a sus dioses, pero en este caso, cuando nosotros hablamos de una forma hostil,
estamos hablando de de actividades, de acciones, ¿verdad? Totalmente crueles, o que en un momento pues está planificado para ello, ¿verdad? Para desarrollarse estos eventos feos en contra de otro ser humano específicamente. Entonces, ahí, si nosotros vemos, por ejemplo, esta situación que les mencionaba, ¿verdad? De lo que son los hostiles, pues ya nosotros hoy en día o en la sociedad, pues vemos, ¿verdad? Que todo el mundo tiene un contrario, todo el mundo tiene un enemigo, o alguien con quien pelear. Se pelea entre la misma sociedad, se pelea entre las autoridades, se pelean entre países, etcétera, y todo ello va desarrollándose ese contrario. Eh, les decía, entre la misma sociedad encontramos esas situaciones. El caso de las niñas, ¿verdad? Que mataron o estaban a punto de descuartizar a la otra señorita. Es una lucha entre pandillas, entre maras, entre grupos sociales desviados, sí, definitivamente, pero ya se mantiene esa parte hostil, ¿verdad? Entonces a ellos te refieres. Muy bien. El preludio a la formación de las culturas del periodo postclásico para la historia dice que no representa esta situación, ya que para ellos pues ya estaba definitivamente debilitado y que ya no hay más de qué hablar. Pero más sin embargo nos presenta, ¿verdad? Que el periodo postclásico es el periodo final de la cultura mesoamericana, no solamente de la cultura maya, ¿verdad? Sino de las que comprende este conjunto. Y signada, dice, por el ascenso de las élites militares al poder político. Definitivamente, pues ya se presenta otra vez esta parte hostil, ¿verdad? Definitivamente ahí ya nosotros estamos comprendiendo que existe ya un sometimiento más prominente de aquellos que van a optar por el poder a los que están sometidos. El reemplazo de una clase sacerdotal se trata de una época de expansión y transformación cortada por golpe a la llegada de los conquistadores españoles y se divide en dos etapas. Ya en este periodo posclásico, como estamos hablando del final de esta etapa, pues ya presentan otras características. El periodo posclásico temprano, que pertenece como tal a la cultura, a la civilización mesoamericana, va desde lo que es el periodo del siglo X al siglo XIII después de Cristo. Y el periodo tardío, pues va de la llegada de los españoles hasta que definitivamente minimizan, someten, ¿verdad?, a todas las civilizaciones que pertenecen a la mesoamericana y que corresponden entonces del siglo XIII en adelante. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que la invasión como tal presenta ya la conquista, el apoderamiento de tierras mesoamericanas que padecieron y sufrieron, ¿verdad?, toda esa crueldad impuesta por los españoles para venir a someter. De ello, entonces, tenemos que las culturas mesoamericanas comprendieron, dijimos, parte de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, en regiones, lo que fue Nicaragua y Costa Rica. Y ese es el territorio que comprendía la cultura mesoamericana. ¿Dejaron un legado grande? Sí, definitivamente. Y es imborrable, ese incambiable o que no puede ser reemplazado de todas formas, ¿verdad? Quien hoy en día hace desaparecer las ruinas que todavía prevalecen, pues solo una catástrofe, ¿verdad? Y aún en la memoria, pues ya quedan las grandes imágenes de todas formas de este legado. Las culturas mesoamericanas o la civilización mesoamericana son un conjunto de naciones aborígenes que conformaron la región cultural mesoamericana, es decir, que poblaron siglos en estos territorios. Otra vez México, Guatemala, Belice, El Salvador, parte de Honduras, parte de Nicaragua, parte de Costa Rica. No es que los asentamientos hayan sido completos, ¿verdad?, en el territorio. Y antes, todo esto fue comprendido antes de la llegada de los españoles a América como tal, ¿verdad? Y ya sabemos que en la parte que nosotros hemos leído de cultura guatemalteca, cómo se da ese proceso, ¿verdad?, de independencia que se tiene de España, eh, este, como países. Entonces acá es donde nosotros vemos esa parte, ¿verdad?, de asociación.
Dice, se trata de un vasto complejo entramado de naciones, diferentes etnias y lo que fue la lingüística y que hoy en día pues prevalece esa distinción lingüística, cultural, por eso los términos, ¿verdad? Multicultural, multilingüe o plurilingüe, ¿verdad? Porque se establecen varias lenguas mayas establecidas. Se practica una economía y una cultura con numerosos puntos comunes. Al inicio, recordemos, solo se establecía el trueque, ¿verdad? El intercambio. Yo necesito algo y doy a cambio otra cosa, ¿verdad? Cuando empieza ya a avanzar y a crecer o a florecer estas culturas, pues ya empiezan a insertar, ¿verdad? Como moneda el cacao, el jade, el oro, la plata, ¿verdad? Cuando ellos empiezan a experimentar estos elementos como tal. Mientras tanto, pues nosotros sabemos que esa economía pues fue fundamental para todos. Por eso es de que se da el intercambio, ¿verdad? En relación a otras culturas. Ya lo veíamos que Roma, los egipcios, pues comercializaban a través de las aguas, ¿verdad? El río Nilo como tal, pues es la representativa forma de la vía marítima que establece ese comercio. Para nosotros, pues por la cercanía, ¿verdad? Con los países que hemos mencionado, con México, con Belice, con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y ahí ya hoy en la actualidad sumamos, ¿verdad? Otros países, pues hacemos esa distinción comercial, de comercialización que se tiene. Acá entonces dice, dentro de esta civilización se extiende muchos milenios, alcanzando distintos puntos, destacando en lugares de geografía y la región histórica. Por eso es que existe una relación específica entre ellas. Más adelante van a escuchar ustedes la hermandad que existe, ¿verdad? Entre los países centroamericanos. Y es que no solamente es por el territorio, son por las raíces que nosotros manteníamos antiguamente. En procesos de mezclaje e intercambio que duró hasta la conquista por parte de España en el siglo XVI, pues estas culturas tuvieron su florecimiento, tuvieron ese auge que tiene cada grupo social. De ello, ¿verdad? Nosotros conocemos su producción, su educación, su estructura social, de cómo se estableció esa distinción entre poder encontrar el elemento fundamental para cada ser humano y que ahí también, ¿verdad? Vemos eso, ese aspecto cosmogónico que representaba el nacimiento de un ser. Estaba ya destinado, ¿verdad? En el día que nacía, según su nahual, pues podía establecer, ¿verdad? Para qué iba a ser apto la persona. Y que en su momento, pues a ellos se destinaba, a eso era lo que se dedicaba como tal. Las culturas mesoamericanas prácticamente se extinguieron bajo la colonización europea y ya venían debilitadas, pero quien vino a dar la estocada final, ¿verdad? Fue eh, los españoles, con toda esa crueldad, esa hostilidad que vinieron a invadir, ¿verdad? Que les decía al inicio, es parte de la situación del ser humano en evolución. Hoy en día todavía que vemos esa situación a pesar de los años, de la era, de la tecnología, del siglo en que vivimos, del conocimiento que pudiéramos tener, todavía se mantiene, ¿verdad? Esa forma hostil. Hemos visto, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, los Estados Unidos siempre quiere prevalecer, ser el primero, ¿verdad? Y el único. Vemos la guerra entre lo que es Ucrania, ¿verdad? Por ejemplo, vemos las guerras que mantienen siempre en Irak y todos esos países. Ahí automáticamente, ¿verdad? Podemos seguir viendo esa parte de querer establecer una represión, apoderarse de tierras, ¿verdad? De gobernar y expandir sus territorios. Sobre ello es que nosotros entonces mencionamos estos aspectos y es como nosotros traemos a colación la actualidad con el pasado. Dejaron así tras de sí enormes legados lingüísticos, arquitectónicos, mitológicos, arqueológicos. En lo lingüístico, Guatemala como tal posee los 23 idiomas mayas. En lo arquitectónico, definitivamente las estructuras que hoy en día se conocen como las ciudades, ¿verdad? Importantes de lo que fue
En nuestro territorio, esta ciudad Tikal, les decía, esta ciudad de Sinchep, está en Chimaltenango, ¿verdad? En la otra ciudad está Tacalic en Ratauleo y está Saculeo, ¿verdad? En Huehuetenango. Entonces, ahí ya nosotros estamos dando cuenta de cómo podemos encontrar esa joya arquitectónica que en un momento existió. La parte mitológica, ¿verdad? Que era lo que les decía, la cosmogonía que mantiene en este caso la cultura maya en relación a la naturaleza, a los dioses, a las deidades, a los nahuales, a la presentación de una armonía especial, ¿verdad? Entre el ser humano y la naturaleza en la cual convive. Por eso les decía yo que el ser cuando nace como tal, ¿verdad? Viene ya predestinado según su nahual, según el desarrollo que para cuál viene predestinado, ¿verdad? Esa es parte de una mitología porque nosotros solo conocemos o sabemos a oídas. No es que tengamos nosotros un escrito que nos mencione así, tal claro y puntual. Eh, Hoy en día el que nosotros, por ejemplo, tengamos acceso a este tipo de información que estoy presentando, pues también nos toca, ¿verdad?, que ir a comprobarlo, qué tan real, qué tan verídica es la fuente, que en su momento, ¿verdad?, nos establezca que los datos que nos está proporcionando, pues hayan sido comprobados. Y vuelvo a repetirles lo que siempre les he dicho. O sea, hasta dónde existe una realidad o hasta dónde está inmerso un romanticismo, ¿verdad? En las expresiones que se puedan tener. Dentro de lo arqueológico, pues definitivamente de ello no voy a hablar mucho porque entonces es todo esto, ¿verdad? Lo destacado y los vestigios que se tienen de estos eventos. Tenemos además, dice que las tradiciones, pues algunas sobreviven, otras han sido mezcladas definitivamente las que sobreviven, ¿verdad? Hablamos nosotros mucho sobre danzas, sobre folclore, sobre algunas situaciones importantes, pero que ya han sido mezcladas. No podemos encontrar algo a ciencia cierta, ¿verdad? O a ciencia pura. Si vemos en el área de gastronomía, vemos, por ejemplo, que hay muchos, llamemos así, platillos típicos enricados que tienen especias, por ejemplo, que son de otros lugares. Entonces, si esa especia no existía, ¿cómo está esta comida hoy en día, verdad? O sea, ahí es como vemos nosotros esa mezclanza. Por ejemplo, algunas personas, ¿verdad? Utilizan un traje típico, pero ya un traje típico modificado. Ya no es la esencia de lo que un día pudo haber tenido. Les decía yo la vez anterior, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, al hombre maya antiguo, pues no lo vemos con un traje sastre definitivamente y no lo vemos con tanta tela, ¿verdad? Típica como hoy en día tenemos el término, tanta tela típica, ¿verdad? Sino en este caso, pues no era exactamente que anduvieran semidesnudos y como se establecen algunos términos, ¿verdad? Que utilizaran solamente un taparrabo, pero, o sea, hacen alusión a ciertos elementos, elementos que hoy en día nosotros, pues en lo actual, en lo moderno, ya nos establece. Entonces sí existe esa mezclanza de lo que hoy en día tenemos como parte de las culturas que han quedado como un legado. Las características más generales de lo que corresponden a las culturas mesoamericanas, vamos a entender, ¿verdad? Que van a ser aquellas que se van a tener como similitud. Entonces tenemos los primeros indicios de su aparición, datan desde el siglo 7000 antes de Cristo. Para entender mucho sobre parte de la historia tenemos que tener la comprensión, ¿verdad? Si bien es cierto, cada civilización pues tuvo su propio desarrollo, su propia evolución, su propio auge, y entonces, ¿verdad? Nosotros podemos situar o en qué apartado dejamos a los mayas cuando vemos, ¿verdad? Ese caminar, por ejemplo, del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Entonces no podemos situarlos, ¿verdad? Ah, bueno, o sea, los saco de esta parte de la historia y luego los introduzco. Entonces cada
civilización, cada grupo social pues ha tenido su evolución y siempre marcamos los periodos, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Y solamente con ese término, lejos de blasfemar, o sea, vamos a entender, ¿verdad? Que siempre ha prevalecido esos aspectos. O sea, que antes de que estuviera Cristo, igual existió el ser humano porque así lo había designado, ¿verdad? Dios. Y aquí vienen esas partes contradictorias que siempre trato de que usted entre en crítica, ¿verdad? Y también en investigación. Si ya existía el hombre antes de Cristo, es decir, antes de Jesús, porque así lo había establecido Dios, y cuando nosotros leemos una Biblia católica o una Biblia evangélica, en el Génesis se establece esos aspectos. Muy bien. ¿Cómo era entonces ese hombre, verdad? Bueno, ese hombre era de acuerdo a estas culturas, a estas civilizaciones que nosotros encontramos. Si nosotros hubiéramos seguido, les decía en clases anteriores, con lo que prevalece, por ejemplo, al ser humano maya, pues yo considero que igual, ¿verdad? O sea, tuviéramos esa misma creencia en la cosmovisión y no sería al final igual malo, porque recuerden que malo no es creer en una situación, ¿verdad? O sea, malo es no tener la convicción de lo que se está creyendo. Entonces ahí es donde entramos esa situación. Muy bien. Dice entonces que en el año 7000 antes de Cristo, a juzgar por la evidencia agrícola de la época, o en este caso de la época de lo que fue Holoceno. Sin embargo, se estima que su desarrollo inicial tuvo lugar entre los siglos XV y el siglo XII antes de Cristo. Vamos entonces a establecer que cada etapa que tuvo esta cultura mesoamericana, pues fue en conjunto de otras. Y ya les mencionaba yo por qué situación, ¿verdad? La suya fue una sociedad fundamentalmente agrícola y domesticaron, y fue también domesticada. Cuando nosotros vemos esta parte de la situación agrícola, vamos a ir entendiendo que ya empezaron los asentamientos. Se recuerda nuevamente, el hombre primitivo pues se desplazaba de lugar en lugar, ¿verdad? Para poder encontrar esos frutos, ese refugio, esas necesidades que tenía que suplir él, ¿verdad? Físicas. Pero cuando ya encuentran, ¿verdad? La agricultura, definitivamente ya existe un asentamiento. Y con ese asentamiento, pues definitivamente hablamos nosotros de una forma domesticada, porque entonces ya no hay necesidad, ¿verdad? De desplazamiento. Ya no vamos a ir, digamos, de lugar en lugar, ya no vamos a pensar, ¿verdad?, en luchar con animales salvajes o cazar en grupo, sino ya la forma domesticada, pues nos permite a nosotros dejar esa vida salvaje, esa vida de desplazamiento y permanecer en una vida sedentaria, produciendo que su principal cultivo de estas culturas fue el cacao, el maíz, el frijol, el tomate, el aguacate, la vainilla, la calabaza y el chile, y que son elementos desarrollados por los microclimas que tiene cada región. En algún momento recuerdo que les he mencionado, ¿verdad? Que son 118 microclimas los que se establecen aquí en nuestro país. Ya se imaginan en todos estos territorios, ¿verdad? Cómo se establece. Ahí entonces podemos encontrar esta fuente principal que fue la agricultura como parte del desarrollo de la domesticación del mismo ser humano. Y no solamente del ser humano, sino entonces también, ¿verdad? Consigo ya de la sociedad y los animales que tenían ellos a su alrededor. Dentro de la economía agrícola se contemplaba la alfarería. La alfarería no corresponde más, ¿verdad?, que a las vasijas en diferentes presentaciones. Cuando les voy a mencionar presentaciones es porque vamos a hablar, por ejemplo, de un barro, de una cerámica, de un vidrio, ¿verdad? U otro elemento que se pudiera tener. Tenemos entonces la alfarería, el comercio en sí, porque ya sabemos, ¿verdad?, que pues comercializaban muchos productos, regularmente el maíz y el cacao como intercambio, entre otros elementos. La caza y la recolección,
Esta, si bien es cierto, se recuerdan cuando vimos la imagen hace un momento en gastronomía, por ejemplo, en la casa de la recolección y la cocción de esos alimentos, pues también ya no se ve tan rudimentaria, ¿verdad? Sino ya se presentan otros elementos. Su tecnología fue mayormente lítica, con poco o ningún desarrollo de la metalurgia. Ellos, para aquel entonces, como era parte, ¿verdad?, de su inicio, pues no tenían todavía ese conocimiento o la fundición, llamémoslo así, ¿verdad?, de los metales. Entonces todavía queda un poquito corto esa parte. Pero sí tenían, por ejemplo, en otros elementos, mucha situación de avance. Por ello es que nosotros solamente vamos a hablar de esta parte lítica porque solamente, ¿verdad?, se establece a la piedra en estos elementos, pero no podemos en algún momento menospreciar estas situaciones. Tenemos entonces, se recuerdan cuando les preguntaba hace un momento de los molcajetes, de las escudillas, ¿verdad?, del mortero. ¿Por qué? Porque la parte lítica corresponde a la piedra y la piedra, si ustedes también asociamos con las imágenes que vimos ayer en cultura, vimos, ¿verdad?, que el ser humano empezó a tallar sus jeroglíficos. ¿En qué? En piedra. Entonces volvemos otra vez. El mortero, que era una piedra. Vemos entonces en qué vivieron, en cuevas, en cavernas, ¿verdad? El hombre primitivo. Y entonces se fue introduciendo un poquito más, solamente que ya en una tecnología, es una forma más avanzada de presentación. Muy bien. Otro punto dice, hablaron diversas lenguas pertenecientes a las familias lingüísticas de lo que es la otomagueana, perdón, la mayense, y lo que fue la mesoqueana, totonaca, y lo que es utu azteca. Aquí, estas pues van a ser las derivaciones de lo que nosotros hoy en día podemos observar. Y les decía que aquí todavía no mencionamos a la náhuatl, ¿verdad? Pero es la principal de la que nosotros hoy en día manejamos de algunos idiomas. Y para hacer mención o comparación, ¿por qué hablamos de familias de lenguas? Porque si nosotros pensamos también en el idioma español o castellano en real, nosotros sabemos que es una lengua romance derivada, ¿verdad? Una lengua flexiva que viene de una lengua romana, una lengua latina, ¿verdad? Que tuvo esa derivación de la misma hasta lo que nosotros hoy en día hablamos como idioma español. Entonces, sobre ello es que se establece esta forma. Otro punto, poseían una religión politeísta un poco unificada, pero en la que se transmitían dioses de culturas y otra de una época de la siguiente. Establecieron el calendario, dijimos, de los 365 días. Aquí está en la arquitectura lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Está, por ejemplo, Teotihuacán, Chichén Itzá, Tikal, entre otras regiones principales de lo que fue la cultura maya y otras civilizaciones. Y que siempre vamos a hablar de Chichén Itzá, que es una representación también similar a la de Tikal, que era lo que ayer les mencionaba, ¿verdad? De esta forma establecida en esta primera pirámide que encontramos. Esta es la pirámide de Chichén Itzá, que les decía, ¿verdad? Que hablaba sobre el dios, ¿verdad? La serpiente emplumada que descendía. Ahí entonces ya encontramos nosotros otros apartados importantes que vienen a generar ese conocimiento o esa amplitud de lo que nosotros vamos a establecer. Las principales culturas mesoamericanas, entre ellas destaca la Méxica, la maya, la teotihuanaca, la zapoteca, la mixteca, la olmeca y la perepecha. Cada una establecida en una región. Y aquí vamos a ver estas regiones, pero no nos vamos a centrar mucho en ellas, ya que, vuelvo a repetir, a nosotros como tal nos compete la maya, pero no podemos dejar desapercibido estas. Tenemos entonces la cultura olmeca. Dice, aún se conservan los tótems en forma de cabeza de la cultura olmeca.
Y si ustedes se acuerdan que los tótems también no están solamente aquí en la región de la mesoamericana, sino vuelvo a repetirles, en los incas, ¿verdad? En Perú y en otros países vamos a encontrar tótems. Dice, durante mucho tiempo se consideró que los olmecas fueron la cultura madre de la región mesoamericana, pues muchos de sus rasgos propios se convirtieron típicamente mesoamericanos y hay evidencia arqueológica de su presencia en todas las regiones. Y por ello es que hablamos, ¿verdad?, de estas figuras grandes o enormes, ¿verdad? Su región alrededor del siglo XIV antes de Cristo y se consolidaron como potencia alrededor del siglo XII, siempre antes de Cristo. Sus grandes asentamientos se establecieron en La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes, la costa y región de Hule de México, donde permanecen aún sus grandes tótems en forma de cabeza. Se desconocen los motivos de su decadencia, pero podrían estar asociados al florecimiento de otras culturas rivales. Y ya habíamos hablado de esa parte hostil, ¿verdad? La parte de los militares, de poder salir y expandir su territorio para poder gobernar o someter a otras culturas. Pero también, ¿verdad? Es representativa la cultura olmeca dentro de este territorio. Luego tenemos a la cultura zapoteca. Dentro de la cultura zapoteca está también, ¿verdad?, la más antigua cultura mesoamericana y que su origen puede datarse del año 9000 antes de Cristo en el asentamiento de las comunidades nómadas o seminómadas. Imagínense, estamos hablando otra vez del primer hombre dentro de este territorio, en el actual estado mexicano, en Oaxaca. Sin embargo, sus primeros desarrollos urbanos tuvieron un lugar entre los siglos XV y XIV antes de Cristo. Su florecimiento pudo haber sido datado desde el siglo V antes de Cristo al siglo X. Y si hacemos semejanza, ¿verdad?, entre años, pues también tiene similitud, no hay mucho distanciamiento entre las mismas que presenta. Dice su gran centro ceremonial estuvo emplazado en el monte de Albán, en el alto del cerro de los valles centrales de Oaxaca. También es parte de México. Hasta el siglo XV fueron desplazados por los mexitecas y posteriormente ambos pueblos se enfrentaron a los mexitecas, aztecas por el control del comercio de la región. Los zapotecas finalmente acabarían aliándose a los mexitecas hasta la llegada de los conquistadores europeos. Y eso fue parte de aquellas civilizaciones que nosotros estamos hablando. Muy bien, pueden pasar a su siguiente clase y continuamos en la próxima que tengamos, por favor. Gracias, señor, igualmente. Muy bien.